zorras pequeñas. La pasada semana el pastor había hablado de las zorras del pecado oculto, lo que ha engañado, lo que ha entrado a nuestras casas y no nos hemos dado cuenta, o nosotros mismos hemos llevado esos pecados ocultos a nuestra morada, a nuestra vivienda, tanto sea la casa, nuestra familia, nuestro trabajo, algo que está ahí que no podemos identificar, que el Señor en su debido momento nos va a traer la memoria, así mismo como el Señor le identificó al pueblo de Israel lo que estaba oculto, lo que acá había robado. Y el Señor le dijo a Josué, mira, aquí está el pecado, ve y búscalo. Y ahí mismo entonces, lamentablemente digo por el pueblo, por los familiares, porque los familiares terminaron pagando por lo que esa persona hizo. Quizás no sabían, porque no estuvimos allí, pero la palabra no dice que ellos sabían, pero sí pagaron por las consecuencias de una sola persona. Lamentablemente familias murieron, la familia completa de esa persona murió por ese pecado oculto. El pastor nos ministró, le estaba dando un recap de lo que había pasado. La semana pasada, el pastor habló de la pereza espiritual. Yo alzo las manos. ¿Quién no ha estado ahí en esa pereza espiritual? Si los pastores sufren, ¿quién no sufre? Pues si ellos son los primeros que son atacados, porque las ovejas están siendo atacadas por igual. Yo estaba ahí, yo cogí esa palabra y hice mía. Yo la abracé y me redarguyó, que a mi esposa y a mí nos redarguyó. Una palabra que te confronta, porque eso es lo que el Señor está hablando, palabra de confrontación, porque como dice la palabra, el que el Señor corrige es porque lo ama. Y muchas veces, como dice el pastor, y eso yo lo llevo como la corrección de Gigi Ávila, que el Señor subió el moquitero y pam, por lo que le había dicho a la esposa. Cada vez que viene una palabra de la corrección, eso es lo que viene a mi mente. Esa palabra que sabemos que el Señor nos ama porque nos corrige y sabe que no quiere que nos perdamos, sino que estemos en los caminos correspondientes y caminando en pos de la palabra que ha dicho de cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de esta tercera zorra, que tampoco por igual, como dijo el pastor, zorras son las que están debajo de la tierra, las que nosotros no vemos, las que se meten por debajo de cualquier orificio. Y cuando empezamos a atacarlas, se van comiendo hasta las raíces. Y las raíces saben que son el cimiento. La simiente nos va comiendo, la zapata, va destruyendo todo lo que está ahí puesto, Señor. Esta tercera zorra que daña nuestra comunión con el Espíritu Santo. Va dañando cada día, dañando esa comunión con Él. Nos va separando, nos va poniendo en un letargo, por decirlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hice o por qué me siento que le he fallado a nuestro Dios? ¿Cuántas veces no hemos tenido ese pensamiento? ¿Cuántas veces no ha venido incluso por omisión o porque nosotros hemos hecho algo o un dardo del enemigo? No ha pasado. ¿Cuántas veces? El que no lo haya pasado, pues entonces, como dice el pastor, está con los querubines y los angelitos. Porque todos hemos pasado por eso. Siempre le hemos fallado al Señor y no sabemos cómo volver a Él. Porque pensamos que no nos va a aceptar nuevamente. Pero su misericordia son nuevas cada día y el Señor nos va a perdonar en la sangre de Cristo. Todo el que cree en Cristo, vamos a tener el perdón de nuestros pecados por su gracia. Porque no es por nosotros hacer algo, es por la gracia del Señor. Tenemos sentido de culpa y cada vez que vamos a orar no sentimos nada. Nos arrodillamos y nos sentimos lejos de su presencia. Como dijo el pastor la semana pasada, él parecía, puede decir, sin ofensa, puede decir que parecía un muñequito de circo, brincando, buscando la presencia. ¿Y qué le dijo el Señor a la mañana siguiente? No buscaste mi presencia, te alejaste por la pereza. Porque tú no estabas cansado. Yo también alcé las manos. También me canso, también tengo exceso de trabajo, tengo exceso de preocupaciones, todos lo tenemos y hemos caído ahí. Entonces lo que Dios dice, lo que no sabemos es que podemos haber cometido este pecado y no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Pero gracias al Señor que nos revela cada intención. Entonces, este pecado que vamos a describir, como yo lo puedo describir, es abstención de hacer, de no hacer o no decir. Abstención, exclusión, salto. Falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. Similar a la falta de interés, negligencia,
descuido. En otras dice que esta descripción sea flojera, descuido de quien está a cargo de un asunto. Por ejemplo, nosotros, los que estamos aquí, que estamos a veces descuidamos los quehaceres de nuestro trabajo, de nuestra vida. Vemos que en Santiago nos dice, Santiago dice en el capítulo 4, 17 de Santiago, él nos dice, bienvenidos hermanos, alabado sea Cristo, gracias Señor por su presencia, bienvenidos hermanos. Santiago 4, 17 nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cualquier cosa que ustedes entiendan que es bueno en acción, en palabras, y no lo hacemos. Podemos ver a una persona en la calle que esté necesitada. Por ejemplo, la pastora, y yo siempre lo llevo al corazón, una persona, un homeless en una esquina, ahora mismo con este frío, y tú no darle un abrigo, que lo tanto lo necesita. Señor, aquí está. Yo cargo siempre con 2 o 3 abrigos, y el Señor sabe que en mi corazón está. Si yo veo a una persona en este frío, en una calle, yo le doy uno de mis abrigos, aunque sean los abrigos de trabajo. Yo se los doy, porque de la misma forma que Él necesita esa cobertura, nosotros necesitamos la cobertura del Señor. Y es hacer lo bueno. Y si no le estamos haciendo lo bueno, estamos pecando contra el Señor. El tema de hoy es el pecado de omisión. Ese pecado que hacemos constantemente y slide out, como dijo el pastor, lo dejamos pasar pues. No nos acostamos a tiempo, no oramos porque estamos cansados, no entramos en comunión, nos alejamos de la presencia del Señor. Está bien, pensamos que como dice la palabra, la oración de ayer no nos va a servir para mañana. Lo que oramos ayer, la cobertura fue ayer, y tenemos que orar por el día de ayer, porque mañana solamente el Señor lo sabe. No podemos andar con la carga del celular de ayer si sabemos que necesitamos más carga ahora. Lo que vamos a pasar, al final de cuentas, nos vamos a agotar. Y esto es lo que el pecado de omisión nos hace a cada uno de nosotros. Dejamos de hacer lo bueno y es pecado. El Señor así mismo lo dice, como decía el pastor la semana pasada. El pecado, la sombra que él describía la semana pasada era la pereza espiritual. Esa pereza dijo que él buscó la definición y era como un arco de flechas blancas. ¿Qué pasaba con este arco? Él nos trajo la ilustración y siempre lo llevo porque se lo digo al hermano. El Señor dice que somos aljaba en su espalda. Y esas flechas, aunque no nos llevamos bien, aunque no queramos, aunque cada vez estemos distanciados, esas flechas se van animando hierro con hierro, dice la palabra. Vamos a tener roce, pero a la misma vez en esa fricción va a haber la comunión de cada uno que va a pasar. Y yo busqué la definición de pecado para volverla a repasar. Pero ¿qué entonces dice? Si nosotros somos la flecha que tiene el Señor lista para lanzar y nosotros estamos en pecado, el pecado dice que es errar al blanco. ¿Cómo vamos a estar listos si estamos en una vida de pecado? Aún estando en la iglesia tenemos pecado, porque la palabra dice que esta carne está venida del pecado. Pero tenemos que morir a diario. Cada vez que nosotros nos levantamos, tenemos que negar nuestros deseos. Negarnos. Mi esposa y yo con estas dos semanas hemos ajustado. Nuevamente como ella lo describe, volver al viejo amor. O al primer amor. Al primer amor que nosotros nos enamoramos del Señor nuevamente, o reconciliamos. Porque llevamos gente sale por 20 años. Por esta vez, gracias al Señor, estamos firmes. Llevamos, yo lo que llevo es 3 años. 3 años. Llegamos 4 o 6 meses después que el Señor fundó Betel, pero por su gloria estamos aquí firmes con Él. Llevamos el primer amor, hemos ajustado la palabra, hemos ajustado nuevamente a... Mi esposo una vez me decía, pero que el Señor no me levanta a las 3 de la mañana. Y yo sí, el Señor, como me dijo el pastor una vez que yo vine con esa inquietud, el pastor me dijo, sí, el Señor te enamoró.
como dice el profeta, fue más fuerte que yo, me enamoró, me cautivaste. Cara que ella le dije que le queda a ella. Ya él te enamoró y él te cautivó, que tú tienes que hacer lo mismo que tengo que hacer yo, que tenemos que hacer buscar su presencia. Si no buscamos su presencia, esta palabra que el Señor ha depositado en nosotros, que yo le digo a las personas, la palabra que el Señor depositó en ti no va a hacer resultado si tú no vas en pos de ella y tu voluntad la dejas a un lado. No estamos capacitados, yo no estoy capacitado para estar aquí, pero por la gracia del Señor me llamó y Él es el que va a poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a hacer nada si nosotros no queremos hacerlo. Porque Dios es soberano, ¿sí? Es Dios. Dios va a llegar hasta la línea. Si tú quieres pasar de aquí para yo llego hasta aquí, pero el resto te toca a ti. Si yo no lo hago, no va a pasar nada en mi vida. Y nosotros tenemos que dejar la pereza, identificar esas hojas de pereza, esas hojas de pecado oculto y este nuevo que el pastor me dé esta encomienda, el pecado oculto en nosotros. Ese pecado que lo vemos a diariamente, lo dejamos a un lado, sí, mañana brego con él, sí, se lo voy a entregar al Señor, sí, pero seremos, en vez de ser hacedores de la palabra, seremos hacedores de nuestras inequidades, de nuestros pecados. ¿Amamos tanto el pecado más que a Dios? ¿Amamos los pecados de la carne tanto como al Señor? Porque la única forma de tú cometer pecado es alejarte del Señor. Es iniquidad. La paga del pecado dice la palabra que es la muerte. Y nos aleja del Señor. O sea que si nosotros queremos seguir la vida alejada del Señor, tenemos que identificarlo. ¿Qué es mejor pedir al Espíritu Santo que identifique, que nos ayude? Y antes que el pastor dijo que la semana pasada, él le pedía este salmo de David: identifícame, examina mi corazón. Y como todo aquí, no somos santos, pero la palabra entre nosotros, lo que siempre estamos hablando, no siempre la palabra coincide. Porque cuando la pastora tenía una vez que el Señor me puso no soltar la mano del arado, yo dije, el Señor me lleva clamando por cada uno de nosotros no soltar la mano del arado. Lo mismo cuando el pastor dijo esto, yo le decía semanas atrás a mi esposa, examina, pide al Señor que nos examine. Y si realmente, hermano, cuando viene examinación, el Señor, como dijo el pastor, cuando menos tú te lo crees, ahí va a venir, ahí está. Y el Señor me probó con una persona que el Señor todavía sigue. Yo pensé que había trabajado gozoso, ayudaba, le hablaba la palabra, decía a la otra persona que tenía en común, cógelo con calma, el Señor está hablando porque yo estoy viendo una persona que es una persona que tararea la alabanza, tararea, te espera para orar, pero de la noche a la mañana ya ora. Por una cosita que tú le dijiste, ya la persona hizo innecesariamente, pero ¿qué resulta? Ahí eso fue calando. Yo le decía al Señor, examíname, antes que pasar, examíname. Y eso caló tanto en mí que pasó ese pecado oculto. Eso que está ahí, que como se veía ese Señor parado y su sombra, pues entonces lo que estaba dentro de él era lo que le ardía. Era la rabia que tú sentías porque te extendí la mano, ya llevabas bien, lo hiciste, pero por la gracia del Señor, pues, una cosa que le entregué, hablé con mis pastores me ayudaron en el tema y gracias al Señor, pues, fui decimos, libertado de eso, porque estaba haciendo daño en mi corazón, bastante daño. Y como no quiero pecar contra el Señor, mejor sacar todo lo que está. Entonces, en este versículo que acabamos de ver ahora, describe un pecado como lo que estamos acostumbrados a oír: adulterio, fornicación, pornografía, mentira, etc. Ya sabemos todos esos pecados, lo mismo que hacemos, lo mismo que decimos, lo mismo que por siglos y siglos nos pueden decir. Pero nadie habla de la omisión, de lo que está oculto, de lo que tenemos adentro,
y único lo va a revelar si tú lo enterraste o le cerraste una puerta o le pusiste el candado alrededor la imagen, no se aprecia bien, pero él tiene alrededor de su corazón, él tiene alambre de púa. O sea, no sé si la hermana sabe lo que es alambre de púa, el alambre que utiliza Circumference, spike en el alambre, pues. Vamos a ver que estamos mixed community, pues. Trato de que entiendan. Pues eso es lo que estaba en mi corazón. Por eso es que busqué esa imagen, para reflejar también que no porque estemos sirviendo a la iglesia no tenemos eso. Porque eso no somos santos. Estamos en un proceso de santificación y el Espíritu Santo es que nos va a llevar a memoria lo que tenemos. Por eso mismo lo quise plasmar en esa misma foto, para que todos veamos que aunque nosotros estemos floreciendo, porque la persona no tiene nada, tú no le ves nada. Simplemente cuando su imagen detrás, que la que tiene otra imagen detrás, que puede representar lo que nos murmuran, poniéndole en comunión, porque la persona está reflejada, pero en el piso hay otra imagen. Más, quizás son los pensamientos, quizás el enemigo tratando de enviarle los dardos, aconsejándolo más hacia los oídos. ¿A quién no le pasa todo esto? No estamos exentos ninguno de nada. Entonces, le traigo uno del ejemplo que nuestro pastor me dio estos mensajes y quiso abundar en lo que él puso. Sé que todo fue con su intención de que fluyera lo que él dijo, lo que usted hace en mí, pues vamos a ponerlo en práctica. Los ejemplos que tenemos aquí, todos sabemos que tenemos que asistir a los servicios de iglesia, las oraciones, las enseñanzas, pero cualquier cosa es muy importante que llegar a la casa de Dios. Todo es más importante. Todo es más importante. Todo es más importante. Cuando no le ponemos prioridad al Señor, va a pasar lo que hemos visto por 3 años y ya 2 años y medio. Pero los que están firmes en el Señor, somos los que vamos a prevalecer, estamos firmes. Esto es una carrera no de primero que llega, es Señor. La constancia que tengamos en nuestro caminar. Porque no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas de Él. Mientras más estemos agotados, pidamos. Porque el que toca, se le abre. Y el Señor tiene, y si no está falta de sabiduría, pídala. El Señor le dice la palabra, la da, y la da en abundancia. Y más aún busquen. Entiendo que son los proverbios con Eclesiastés, para si el que no lo sepa, la sabiduría es otro de los espíritus del Señor. Busca en el libro de Eclesiastés o Proverbios, no estoy bien, eso me trajo a memoria, que van a ver que el espíritu de la sabiduría es la que está hablando en el libro. Porque así mismo lo dice. Cuando yo vi estudiando la palabra, vi eso se lo conté a mi esposa, se lo conté a todo el mundo que podía, se lo conté. Porque nunca lo había visto ahí. O sea, tú ves exactamente que igual como el Espíritu Santo habla en nuestros corazones, el Espíritu de la sabiduría le está hablando a Salomón. Eso, y tú ves que él dice, yo soy, ella dice, y lo pone como mujer, tú puedes entender que es mujer, pero sabemos que no tiene género, pero tú lo sientes como una madre que te está hablando del oído, dándote el consejo. Lo sentí así, hubo una convicción tan grande en mí que me enamoré de esas palabras y se las compartí a las personas que entendían que el Espíritu me puso en el corazón. Hermosa palabra ahí. Pero entonces el Salmo 131 a las personas que ponen cualquier excusa para no venir a la iglesia. Los otros días yo puse en el chat que el pastor dijo, va a haber sopa, va a haber esto, va a haber lo otro. Y sin embargo yo puse 3 numeritos si no me equivoco. El pastor yo puse 5 y 12. 5 y 2. La Mari yo creo que fue la única que lo entendió. No entendí. ¿Cómo te haces eso? Aleluya. Y lo que me... Yo te dije, dime en español. Pues disculpe, pues 5 y 2. Que eso fue el sermón del monte. El Señor le dio panes y peces después de darle la comida, después de alimentar el espíritu. Después de haber alimentado en el sermón del monte, dio 5 y 2, significa panes y peces. Y si usted no lo ve, 5 y 2. 5 y 2.
5 panes y 2 peces, que tenía, que no fue por casualidad, Sí, mi amor. y 2 peces. Pues eso es lo que está haciendo nuestro pastor. Las personas no lo han cogido así. El pastor viene y te alimenta tu espíritu y después te baja quitos. Una de esas personas tocó hacer la sopa a mí. Y el Señor habló ese día bastante bonito y nos trajo convicción con esa enseñanza. Porque no son prédicas los lunes, son enseñanzas que el Señor trae los lunes. Los jueves, los que venimos los jueves, estamos gozosos porque el Señor habla a nuestros corazones. Y el que está aquí a diario y sirviéndose, el Señor nos sirve ese manjar los jueves. A través de, sea del pastor o sea de la pastora, y la persona que se para aquí va a darnos ese manjar que necesitamos los que servimos. Los jueves son para nosotros, siempre lo he dicho. El jueves yo lo aprecio tanto, pero el jueves para nosotros. Para que siempre está sirviendo, el jueves va a recibir palabra del Señor y va a recibir la energía que necesitamos para llegar hasta el domingo. Porque por más que digamos, por más que dedicamos, aceptamos, nos vamos a agotar. Entonces, en este Salmo 133:1, lo quise traer de esta forma porque mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice en armonía, no dice peleando, no dice que esto, no dice que en armonía. Gracias al Señor, Señor, como le dije los otros días, saqué una foto del lugar y sentí en mi corazón, el Señor está capacitando a los que estamos en la iglesia. Sea como sean los motivos, yo lo siento como una prueba. El Señor está sacando lo que a Él no le agrada, lo que no va conforme a su voluntad, porque Él es soberano, y está dejando lo que Él quiere capacitar. Porque mis ojos ven la silla llena y cada uno de nosotros tiene que ser capacitado. El que no quiera hacer la obra, como dijo el pastor la semana pasada, que sea otra butaca más. Es bienvenido. Es bienvenido a estar aquí porque está escuchando la palabra de Dios, pero si cada uno de los estaba buscando la escritura abarcando más, y está en la escritura dice que las personas en el viejo, los creyentes en el Nuevo Testamento, ellos vendían todo, se deshacían de su pertenencia para la obra del Señor. Y el que mintió, ya sabemos de los dos que mintieron. Le mintieron al Espíritu Santo y el Señor, lamentablemente para ellos, se los llevó de esta tierra por haberle mentido al Espíritu Santo. Seguimos. Entonces sabemos que tenemos que comer mejor. Santo Dios. El pastor dijo del lechón y el pastor me dijo la semana pasada, el pastor dijo que el arroz con pollo no. Me perdí el lechón, pero sabemos que tenemos que comer mejor y no lo hacemos. Santo Dios. ¿Cuánto lo hemos dicho? ¿Ah? Corona. ¿Cuánto hemos dicho de que tenemos que hacer todo? Pero yo me puse hoy meditando en este mensaje que tanto la pereza espiritual como la primera que el pastor nos dio, el pecado oculto, la pereza espiritual, y ha llevado a que cada uno de nosotros nos alejemos del propósito del Señor. Y esta es una de las cosas del propósito del Señor, porque el Señor una vez, cuando empecé a congregarme en Betel, me puso una escritura donde la escritura era cuando el Señor, el pueblo le estaba pidiendo codornices y le estaba pidiendo comida porque ya estaba cansado del maná, que sabemos que es el pan de vida que es Cristo. El pueblo estaba cansado y el Señor le envió codornices de los 4 vientos. Y el Señor me sacudió tanto y después de ahí empecé a ajustar mi dieta, empecé a perder peso. Las navidades con mis hijos que vino y cocinó y a la gloria del Señor se mostró ahí en casa. Pero con este Señor me llevó a la convicción. El pueblo murió por glotonería. Yo fui buscando más la hermenéutica. Kiriat Abade se llama la ciudad, que le pusieron el nombre a esas personas por la glotonería, por haber pecado al Señor, no dar sustento a la palabra que le enviaba, al alimento. Esa ciudad fue por glotonería. Cuando yo vi eso así, Señor, heme aquí, perdóname, vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Y el Señor sabe que le puse nuevamente para seguir perdiendo peso.
y mi corona también. También, ¿verdad? ¿Verdad que sí, ok. Pues hermanos, seguimos gozando en el Señor. Entonces en 1 Corintios 6:12 dice, de todas las cosas me son lícitas. Pablo le habla a los corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me convienen. Y debemos no porque el mundo diga que darse una cerveza, darse un vino está bien, no me es lícito, porque tenemos que cuidar el cuerpo de nosotros, que es el cuerpo del Espíritu Santo, donde mora cada uno de ellos. Sabemos que orar en todo momento, tal cual dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Uno de los ejemplos del pecado oculto. Dejamos de orar, pero hacemos lo contrario. Oramos cuando necesitamos algo de Dios. Sabemos que tenemos que ayudar en las necesidades de la iglesia, pero no lo hacemos. Lo que le había comentado, el creyente nuevo dejaba todo. Vendían todo. Cuando decían todo por ayudarse. ¿Cómo podemos tener situaciones en perder? Si no las sabemos, no podemos ayudar. Si no las sabemos, si los pastores, los que ellos deciden no líderes y el Señor también no sabemos cómo vamos a ayudar al pueblo. Pero era para ayudar, para eso están las necesidades. El arca de la iglesia es para ayudar a la necesidad siempre y cuando se pueda, pero de nuestro bolsillo también. También hay que ayudar a uno a otro. Por ejemplo, ¿alguien se siente identificado? Como dice el pastor, como que escarabajo con las 4 patas para arriba. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos cometido eso? Y cada vez que yo veía la imagen, me rompía el corazón. Entonces el pastor me dijo, ¿quién te encomienda? Yo, como dijo mi esposo una vez, amén, sin saber lo que la pastora me había dicho. Yo dije, ok, está bien. Y yo le dije, pastor, ok, no hay problema. Pero ¿qué resulta? Que él me da esta ilustración y cuando yo vi esta ilustración la leí como algunos de nosotros aprendemos escuchando y otros viendo. Yo soy sinceramente de los que escuchan. La escuchando es que yo aprendo más. ¿Por qué? Porque mientras estoy trabajando, la pastora puede dar testigo y yo tengo mis audífonos puestos y me puede estar hablando, yo estoy pendiente a mi asunto. A mi asunto es la palabra, oraciones, ellos lo saben. Pero yo aprendo escuchando. Como yo aprendo escuchando los audífonos todo el tiempo. Y yo puse esta prédica que el pastor me expuso, me trajo para que la escuchara y de ahí desarrollara. Cuando yo escuché esta historia me conmovió. Porque de esta misma forma, como se la voy a leer, de esta misma forma viene una convicción tan grande en mí. Se la voy a leer para que ustedes entiendan y ponerlo en contexto. Una vez está este maestro de leyes que llegó a la universidad. Él lo pone como Harvard. Es un maestro, un profesor de Harvard, un letrado en las leyes, en derecho. Habían estudiantes, estaban en una sala. Imagínate que estamos aquí en la iglesia y llega este maestro y todo esto se llene. Por la gloria del Señor van a haber tantas almas aquí que vamos a rescatar, que son las que él va a añadir, pero que estos son estudiantes. El profesor se para, identifica entre los estudiantes una persona. Él se identificó a esa persona por su color, por su tez, que era diferente a todo el resto. Esta persona le pregunta su nombre y la persona le dice Susan, vamos a ponerle Susan López. ¿Por qué? Porque era latina. La persona era latina. ¿Qué hace inmediatamente el profesor? Ella le contesta, yo soy Susan García. Él le contestó, no le contestó, le gritó, recoge todas tus cosas y lárgate de esta clase. Esta universidad viene personas normales, no como ustedes. Lárgate de aquí, jamás vuelvas. Imagínate lo mismo que nos paremos aquí, que hacen muchas personas que se paran desde este lugar a disparar hasta los demás hermanos. Eso fue lo que hizo este profesor. Pero lo vi como para también, lo vi una escena
recreada para traerle a los estudiantes esto que los estudiantes le contestaron. El salón de clase hubo un silencio sepulcral, nadie dijo nada, nadie la defendió, nadie abogó por esta persona, sabiendo la injusticia que estaban haciendo. ¿Cuántas veces nos pasa esto entre medio de nosotros? Amén. ¿Cuántas veces? Yes. Yo soy producto de eso. Millones de veces. Yo soy producto de eso. El maestro seguida le preguntó al estudiante, ¿por qué tú quieres estar aquí? ¿Por qué quieres ser abogado? No le contesta. No le contesta. Quiero defender a las personas honradas de este país. El profesor le pregunta a otro, ¿por qué quieres ser abogado? El profesor él le contesta, para hacer valer la ley y el orden. ¿Hubo ley y orden ahí? Le faltaron respeto a esa persona. Como muchas veces nos hemos sentido en este país cada uno de nosotros. Muchos. No hay nadie que se haya sentido de esta forma. No puede decir nada, que yo llegue a Estados Unidos y no me siento así. Por eso es lo mismo que hacemos en nuestros países con los inmigrantes por igual. Lo mismo que hacemos. Lo mismo que hacemos. Yo lo digo por fe, porque soy de padre boricua y de madre boricua y de padre dominicano. Sé por lo que se pasa. Por eso me identifico tanto con Susana García. Porque eso mismo me pasó. Lamentablemente pasa. Y pasa pues. Lo sufrí como niño, de niño a niño, no como de adulto, como de niño a niño. ¿Por qué? Porque lo que el niño aprende en su casa es lo mismo que va para todos. El niño es el reflejo del adulto. Mi niño va a ser el reflejo del adulto. Y entonces el maestro le pregunta a otro estudiante, ¿por qué tú quieres ser abogado? Él le pregunta, para darle voz a los que no se pueden defender. ¿Y cómo te queda el ojo ahora? Para los que no se pueden defender, hermano. Y entonces el profesor le contesta. Por eso fue que cuando empezó, yo empecé a escucharla, porque no la leí, puse el teléfono para que me leyera este mensaje completo. Vino la condición a mí porque el profesor le pregunta, ¿por qué ninguno de ustedes defendió a la alumna que acabo de echar de este salón injustamente y claramente prejuicio racial? Muchas veces en nuestro diario vivir no tiene que ser en la iglesia. Puede ser entre la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la calle. ¿Cuántas veces pasa esta situación a diario y nosotros no hacemos nada? Es un pecado oculto, porque en vez de quedarte callado, en vez de accionar, en vez de ser la voz de esa persona que no tenía, nos quedamos callados. Pecado oculto, porque es un pecado de omisión. No dijiste nada. El Señor nos manda a velar el uno por otro. Todos somos creación, no todos somos hijos, pero dice la Escritura que el mundo gime por la manifestación de los hijos. Y nosotros tenemos que ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz. Entonces, ustedes saben que estuvo mal, pero nadie hizo nada. Es una historia que nos demuestra que cuando las cosas no afectan a nosotros, no nos importa. La pasamos por algo. Eso no es conmigo. Lo mismo. Es cuando yo leí esto, lo último, es lo mismo que yo le digo a mi esposa. Hay muchas personas, pasó un accidente en la 75, pasó un accidente por aquí, pasó un accidente por allá. Yo le pido al Señor, que ninguna persona haya perdido la vida, Señor. Cubre esa familia. Y si lamentablemente perdieron la familia, darle recibo a esa familia. Porque no sabemos cuándo nos vamos. Y si esa persona pudimos ser nosotros. No importa. Ahora mismo vi, lo escuché, que también pasó algo también así con un camionero, que quedó atrapado en un accidente. ¿Y qué pasó el camionero? Se prendió en fuego. Podemos ser nosotros. No porque no nos afecta a nosotros, no nos debe de importar.
Porque si dice la palabra, si tú eres cristiano y Cristo y Dios es amor, tiene que haber amor a nosotros. Y el Señor dio amor. Eso fue lo primero que enseñó. Amar al prójimo como te ama a ti mismo. Uno de sus mandamientos. Entonces, el pastor me trajo esta escritura y me da mucho porque esto lo podemos poner como aquí, como en la iglesia, en la actualidad de vivir. Me trajo la historia del buen samaritano. Una historia que muchos la pasan por alto, como no habla de gloria, como no habla de peces, como no habla de moneda, como no habla de siembra, la pasan por alto. Se la voy a leer tal cual. Está en Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Disculpe, hermano, usted acaba de sacar. Lucas 10, del 25 al 37. Se lee. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con un poquito de tu fuerza. Yo creo que dice toda. Toda tu fuerza. Toda. No importa que no quieras alabar al Señor. No importa. Alaba en todo momento. Que de continuo esté su alabanza en tu boca. Tienes que con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. Qué buena piedra en el zapato, ¿eh? A tu prójimo, que muchos no lo hacemos. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Podemos decir que está aceptado porque si los fariseos, los seduceos, si no veían personas alrededor, no iban a hacer nada. Todo era movido para que los vieran. Todo lo hacían. Oraban en la esquina, ponían caras de fondo para ver que estaban ayunando. Si la gente no lo veía, no hacían nada. Para decirle que eran santos, 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 más santos que los que lo vienen, que cargaban la carga. Más santos querían ser. Y ya sabemos la historia. Asimismo un levita que se encargaba de hacer los sacrificios para el Señor. Llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo, como lo que describimos anterior, el pecado oculto. Nadie hizo nada. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Samaritano. Un samaritano. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, alabado sea su nombre, gloria. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y les dio
y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Santo Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Imagínense ustedes, y no solamente podemos poner esa ilustración con una persona que está desvalida en la calle, podemos decir lo que estábamos hablando anteriormente, una persona homeless, una persona que necesita, una persona, un amigo tuyo, un hermano, que tú lo veas que está herido, y en vez de ayudarlo, lo pisoteas, le das, lo dejas desvalido, sabes sus necesidades, y teniendo los recursos no las cumple. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Que en el suelo hemos pasado necesidades. El Señor ha movido personas, pero la persona, tú siempre eres un actor, o tú siempre eres una carga, tú no haces lo que tienes que hacer. Siempre viene el desprecio en vez de la ayuda, teniendo las posibilidades. Yo he pasado por eso, especialmente desde que cuando llegamos aquí. Personas que te pueden ayudar, inclusivamente, tú tienes el dinero en la mano, pero no necesitas pagar algo, tú le das el dinero, no lo puedo pagar. Dándole el dinero, no te hacen el favor con su tarjeta de pagarlo de la cuenta. El buen samaritano. A veces confiamos más en una amistad, en un hermano de la iglesia, de lo que podemos contar con ellos, que en nuestros propios familiares. Lamentablemente. Eran familiares, levitas y sacerdotes. Todos eran descendientes de la misma tribu. Dos hermanos. Y porque estaba otro hermano, ellos no sabían si eran de él. Ellos no lo identificaron, no se pararon a ver quién era. No sabían de qué tribu era, no sabían si era de ellos, del Sanedrín, no sabían. Y si le quitaron todo su vestimenta y lo dejaron así, le robaron. Puede haber sido su hermano, puede haber sido alguien conocido de ellos, puede ser su familiar, puede ser un hermano, un tío, o cualquier persona que le haya pasado. No se movieron a misericordia. Y de los más bellos y más preciados, que eran los samaritanos, el Señor los hizo alguien en memoria. Estos expertos de la ley conocían que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo, pero sin embargo los judíos no soportaban a los samaritanos porque decían que ellos no eran verdaderamente judíos, cuando sabemos que la historia nos dice que eran descendientes directos de Jacob. A ellos le tenían como menos. Jesús les confronta con su propia ley y los deja en vergüenza. Al igual nos deja a nosotros cuando sabemos que lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Pecado oculto. Pecado oculto. Esta es una historia que Jesús narra. El Señor no señala el pecado de ninguno, ni del que robó, ni del que lo golpeó. El levita ni el sacerdote hicieron nada malo. Y ahí es donde está el problema. No hicieron nada. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos nada? Y quizás lo hacemos ¿por qué? Por molestia, por ira, porque se me hizo algo. Lo va a hacer así, lo paso atrás. No vi, no sentí, no me importa. Lo he hecho. Antes de llegar al Señor, pocos han escuchado lo que ha pasado. Yo lo hice. Me importaba yo, mi esposa y mis hijos. No varios. Nada más. Quien fuese que sufriese, lamentablemente no. ¿Por qué? Por cosas así. Eso te hace llevar el corazón, lleva una raíz de amargura. Toma tiempo, toma dolor en hacerlo. Pero toma tiempo, mucho dolor toma, mucho llanto, mucho sufrimiento, para que el Señor te saque eso del corazón.
Porque la palabra dice, despojaos de la vieja criatura. ¿Y cómo tú te despojas de algo? ¿Cómo tú te despojas de algo? Cuando tú estás sufriendo, ¿cómo te despojas? Arrancándotelo de raíz. Porque es una raíz de amargura. Y vi, no lo tengo a memoria ciertamente, pero había escuchado un estudio que cogieron a una persona que estaba sano, feliz, sin ningún tipo de problema psiquiátrico, cogieron a otra persona que había pasado tantas situaciones, tenía rencor, amargura en su corazón, y analizaron la espina dorsal de la misma constitución física. No había nada diferente en las dos personas. Y señalaron que sí, realmente la escritura nada deja por alto, todo es real. Vieron que esa raíz de amargura vieron a la persona con una imagen adicional en su espina dorsal. Porque tenían rencor, odio con todas las personas que le habían hecho daño. Si la palabra no dice que es raíz de amargura, eso es una raíz de amargura. Hasta tu espina dorsal se aferra. Por eso que necesitamos la palabra, que es una espada de doble filo, que entra hasta dónde? Hasta los tuétanos. ¿Para qué? Para que esto nos confronte y nos ayude a llevar esta palabra, a llevar y a hacer un cambio en nuestras vidas. Algunas personas no pueden perdonar a alguien que les hizo daño. Jesús nos enseñó eso en Mateo 18:22. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, si aún hasta 70 veces 7, perdonar al que te ofende. Perdonar. Porque en el perdón no es para la persona, el perdón es para ti. Para ti. Tú tienes que perdonar tú, que fue lo que me pasó en este mes de enero, perdonarme yo por mis malos pensamientos. Yo compartía con el pastor y con mi esposa que viendo las prédicas de Paul Mitchell, y ya entendí por qué el Señor me pone a leer prédicas, a ver prédicas constantemente, sin parar 3 meses, para edificarme, para prepararme para esto que el Señor le puso en el corazón del pastor. El pastor, viene un hombre en medio del servicio corriendo hacia donde el pastor. Las personas se asustaron porque ya el pastor había recibido amenazas de muerte. Y entonces cuando la persona va donde el altar a decirle y gritando, necesito oración, necesito oración, necesito oración, necesito oración. Y lo que me quebrantó tanto a mí que cuando él llegó al altar, necesito oración, y lo estaba diciendo en inglés y todavía se me cala en mi cabeza, necesito oración porque no puedo con estos pensamientos demoníacos que tengo. Y en esos mismos momentos estaba pasando por lo mismo, con esta situación que estaba pasando, unos pensamientos que no eran del Señor. Y si me dejo llevar por esos pensamientos, quizás él pidiendo ayuda y yo viendo esa prédica me edificó, me quebrantó. Porque el Señor, me identifico con él porque muchas veces corro y hablo con el Señor, pero no estamos aferrados a ese, porque me hizo, que no quería soltar eso. Pero gracias al Señor que me trajo a redarguir mi corazón y pude liberarme de eso. De igual forma, en los Salmos 32, de 3 al 5, lo estoy leyendo, esta lo leí la nueva versión internacional, que David le pedía al Señor estas bellas palabras que muchas veces me las digo yo mismo. Mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumiéndome por mi gemir de todos los días. Mis fuerzas se fueron debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La mano del Señor, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Señor, si está aquí, le pediste que me confrontara, me pediste que sacara lo que estaba dentro de mí. Aquí lo tienes, entrega para que pueda sanar. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, me dije. Voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos.
¿Somos hacedores de la palabra o hacedores de nuestros pecados de la carne? Muchos hemos pasado por ahí. De la misma forma, nos dice Ezequiel 33:6, pero si la atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo a la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. La atalaya tenemos que ser nosotros, lo mismo que dijo el pastor la semana pasada. No solamente en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia. Ahora mismo, mientras nosotros estábamos orando, abriendo la intercesión que siempre hacemos antes que el servicio empiece, la pastora estaba orando por la hermana Damari. Y esta escritura que se puso en esta prédica venía en mi corazón hacia Damari. Ella es la atalaya de esa casa. Hay uno que se humilla, hay uno que le pide al Señor. Uno le cree al Señor. Uno cree. Y en este caso, mi esposo sabe que ese uno, en esta ocasión fui yo, otra ocasión fue ella, por esta ocasión fui yo. Señor, heme aquí. Me rendí. Me sedujiste, me llamaste. No quiero que sean cuerdas de dolor. Vine a tus pies. Por última vez. Y que sea en su fuerza, porque no es la mía. Porque si no es de nosotros, nos vamos a quedar en la cama todos los días. Y especialmente con esta escritura, esperando ese cafecito. Con esa galletita y las cucas. ¿Se van las cucas de Puerto Rico? Amén. ¡Aleluya! Entonces, ¡vamos! Pues tenemos que estar como Centinela. Con la atalaya no hizo nada malo, pero sin acción le costó la vida al pueblo. Y esa vida de ese pueblo, esta es la que el Señor va a pidió su sangre. Porque si no hay Aleluya. uno, como dice la Escritura, no hallé uno para que clamara por el pueblo. No encontré uno justo para que clamara por mi pueblo. Uno. Y muchas veces aquí venimos y nos humillamos, porque tiene que haber uno o más para que se humille, para que el Señor sea manifiesto. Tenemos que estar humillados para que el Señor, lo que el Señor habló de Betel, pasa a restauración, se cumpla. Amén. Tenemos que estar en una sola visión, en una sola voz, porque esto no es de mal, esto no es de desamor, esto es la obra del Dios que nos llamó a todos. Porque todos somos iguales, diferentes cargos, pero todos somos iguales. El que no haga la voluntad del Señor, ¿para qué va a ser llamado? Hay que hacer la voluntad del Señor, que es buena y agradable en todo momento. Cada uno de nosotros somos culpables de cada uno de estos pecados. Primera de Juan 2:1 nos dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas, que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, no ante el hermano, ante el Padre. No es quejándote uno a los otros, no es levantando falso testimonio entre el pueblo, es ante el Padre. ¿Usted pecó? Vaya donde está el Padre. Tenemos jerarquía entre el pueblo. Obedecer a Dios y obedecer a nuestros pastores. Someternos a Dios y a nuestros pastores. No someternos a los hermanos. Decimos que entre los hermanos tenemos que ser una sola voz. Ayudarnos, pero no murmurando entre cada uno de nosotros. Santiago 5, 13 al 16. Estas son escrituras que yo le traigo porque quiero que sea la palabra del Señor que hable. Quiero que ustedes escuchen y vean lo que el Señor habla en su palabra. Por eso no simplemente somos vacíos, y quiero proyectar lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Lo que le digo al Señor, cada vez que yo meto las manos en tu asunto, yo lo daño. Cada vez que yo hago mi voluntad, la daño. Es la voluntad tuya que quiero hacer. Quiero que su palabra sea tal cual como Él
como el Espíritu se la dijo a estas 40 personas. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Alguno de buen ánimo, que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. La oración de fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará y así cometiendo pecado, sus pecados se les perdonarán. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hermano, hoy es un buen tiempo de los pecados que hemos cometido. De ya es la tercera sopa, y el pastor dijo la semana pasada que esto hasta que el Señor diga. Hasta que el Señor identifique cada una de nuestras faltas y nuestras fallas, Él va a seguir hablando de estos pequeños animalitos. Que los primeros se comen las raíces, lo que el Señor, la palabra que el Señor plantó en cada uno de nosotros, como la parábola del sembrador. El Señor plantó una palabra en cada uno de nosotros. Si no identificamos lo que nos está alejando de Él, va a terminar secando el palo. Si se quema el palo, yo no quiero morir. Morir espiritualmente. Porque ya estuve 20 años peleando entre la vida y la muerte. Tenemos que ver lo que vamos a hacer. No podemos decir, yo no fui. Eso no nos corresponde a mí. Tenemos que ver lo que vamos a hacer con cada uno de nuestras vidas. El Señor nos está llamando a cuenta. El Señor nos está hablando con cuerdas de amor, porque esto es amor, corrección. Si a nosotros nos mueve esta palabra y nos llama a cambiar, a seguir los pasos de que la bendición te alcance, pero te va a alcanzar caminando en dirección a esa bendición. Tú no sabes cuándo va a llegar, pero si estamos haciendo las cosas mal, no esperemos que el Señor se manifieste en nuestras vidas por su misericordia. Si Él quiere, lo va a hacer. Pero no por nosotros. No por nosotros, no por nuestros pecados, no por nada de eso. Si cuando el Señor, los que estuvimos aquí con la palabra que trajo los pastores, la pastora específicamente, porque el Señor le puso en su corazón de las iglesias. Si eso no te corrige, ya hubo hace cuántos, 3 meses a casa. 3 meses, fue en octubre, por ahí. Y otra vez el Señor está trayendo palabra de corrección a los que quedamos, el que aún todavía entre nosotros, hay cosas que arreglar. Ok, ya nuevamente el Señor está hablando de corrección entre nosotros. Entre nosotros. Y si nosotros somos la zapata de Betel, tenemos que estar bien cimentados de Cristo a la roca. Amén. Quiero traer una dinámica fuera de lo que el pastor puso, pero esto es algo mío, esto que el Señor puso en mi corazón y se lo planteé a los hermanos el jueves pasado. El pastor, y nuevamente escuchando y repasando la palabra que él trajo en estos días, el pastor dijo que somos luz en medio de las tinieblas. Y yo le decía a los hermanos, ¿qué es la luz en medio de las tinieblas? Cada vez que tú caminas, tienes que ser la luz. ¿Y cómo podemos ser la luz? Yo traigo una ilustración porque si el Señor trae ilustración, pues yo quiero para que ustedes vean qué es lo que es la luz en medio de las tinieblas.